Buenos días, hermanos, si abren sus Biblias en esta mañana en Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 14, leemos el versículo 14 del 14 hasta el capítulo 15 y el versículo 8. Apocalipsis 14 hasta el capítulo 15, versículo 8, y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios, que son 186 millas. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Esta es la palabra de Dios. Cada domingo nosotros estamos estudiando, mirando el libro de Apocalipsis. Comenzamos el capítulo 1 y vamos ya por un poquito más de la mitad del capítulo 15 de Apocalipsis. Y este libro, el último en la Biblia, está escrito para ayudarnos a nosotros a no terminar nuestros días en los últimos tiempos que usted y yo vivimos, no terminar nuestros días arrodillados delante de algo que nos parece que es lo que nos va a dar prosperidad en la vida, y al final estamos arrodillados ante el diablo sin darnos cuenta. Y la palabra de Dios me dice que Apocalipsis es entonces el libro que guía a los creyentes de los últimos tiempos, que estamos viendo ya sucesos que son los que están en Apocalipsis. Y la Biblia entonces me habla a mí de cómo caminar fielmente, un discípulo que camina fielmente para la gloria del Señor.
En Apocalipsis capítulo 15, nosotros entramos al capítulo que comienza la última parte casi, la penúltima parte de este libro. Este capítulo 15 comienza desde el 15 y termina hasta Apocalipsis 19. Después viene el juicio en el capítulo 20 de Satanás y el milenio y viene entonces el cielo y la tierra, la eternidad. Pero el capítulo 15 hasta el 19 es entonces esta última exposición de, como dice el capítulo 15 versículo 1, los postreros juicios que consumen la ira de Dios, que llenan, que terminan el juicio de Dios. Déjeme hablar de esto en esta mañana. Si hay un tema común en la Biblia, si hay un tema común, la gente no quiere leer la Biblia por esto. Hay veces que the young people, la gente joven, la gente vieja también, no queremos leer la Biblia por esto. Y esto que la Biblia, el tema que sigue, siempre es un tema que llegan las cosas al fin. Y la Biblia tiene el poder de decirte cómo estás viviendo tu vida, pero con la vista en qué vas a hacer al fin. Nosotros usamos esta técnica de hablar del fin cuando queremos aconsejar a alguien que amamos. Por ejemplo, si usted tiene un hijo que de pronto usted le sorprende cigarros en su pocket, en su bolsillo. Y eso era un pecado grande antes. Me acuerdo la primera vez que mi mamá entró a mi cuarto y yo el primer cigarro que tenía. Y cuando ella entró había yo agarrado el humo y de pronto ella entra, me quedo entonces con el humo ahí aguantado para que ella no viera. Pero se quedó un rato y bueno, mi mamá entonces me dijo, ¿qué tú haces, muchacho? ¿Y qué vas a hacer cuando seas viejo, flaco? Me pintó un picture del final de cuando uno fuma. En la televisión salen comerciales de una mujer con un hueco en la garganta. Una ancianita que debe tener unos 40 años, pero es ancianita en su rostro. Y habla como una voz metálica diciéndole a la gente que no hagas lo que yo hice porque mira lo que es el final, mira lo que es el fin. Si usted quiere a alguien que usted quiere enseñarle a un joven que le pegan un ticket por ponerse el cinturón, o no ponerse el cinturón, que usted lo van a llevar a una escuela donde le dan cuando preparan a los muchachos en cómo manejar y te enseñan una película de todas las cosas terribles que le suceden a la gente. Al fin, cuando tienen el accidente y te dicen, tu vida en el presente debe de hacer algo porque mira el fin, considera el fin. Y nosotros entendemos que el pensar en el fin es una buena idea para ayudarle a alguien, pero piensa en el fin, muchacho, ¿qué vas a hacer? O los hijos cuando ellos dicen, mami, no quiero ir más a la escuela, y están en high school, y dicen, no quiero ir más a la escuela y me quiero poner a trabajar. Y los padres le dicen, pero muchacho, es que la idea es de que ¿qué vas a hacer cuando tengas? ¿Qué vas a hacer cuando tus hijos? ¿Qué vas a hacer cuando quieras comprar una casa? ¿Qué vas a hacer? En otras palabras, traemos el fin de esa decisión. Y el fin siempre nos ayuda a como balancear y decidir el presente. En mi experiencia con ataques de pánico, para ayudarle a algunos de ustedes, es que una de las cosas que ayuda el ataque de pánico es cuando usted está sintiendo lo que usted, porque en la mente me acuerdo me decía que me iba a volver loco y me iba a morir. Y la manera entonces de como contrarrestar el ataque de emocional y de Satanás, uno entonces tiene que decirle a la ansiedad el fin. Yo tengo que decirle, ok, cuando me decía te vas a morir, yo decía, ¿y qué importa si me muero? ¿Qué es lo peor que me puede pasar después de morir? Y al traer el fin el sentimiento de emoción, pues yo se sentía con pánico, pues entonces la idea era que al fin esto se termina, al fin me muero, al fin me vuelvo loco, al fin no importa, pero al fin estaré con Cristo. Esa es la clave.
Y la ansiedad, literalmente, yo no estoy hablándole como pastor, sino como paciente, que si el ataque era de un grado de 90 puntos, pues al yo decirle, well, ok, tráeme el fin, y yo entonces decía, pues ok, el fin, ¿y qué el fin? Que entonces yo traía más fin, y con el fin yo entonces bajaba el nivel de ansiedad de 90 puntos, y lo bajaba a 45 puntos. Y aunque no era uno sanado 100%, pero la palabra del fin, de la palabra de Dios, es suficiente para impactar el presente. Si usted está pensando qué va a hacer con ese novio, con esa novia, si vive con él o se casa o se salen juntos o te acuestas con él o con ella, todas estas respuestas son, estas incógnitas y problemas se arreglan con y el fin. ¿Qué vas a hacer si dejas a tu esposa y te vas con la otra? El fin. En otras palabras, la palabra de Dios me va a hablar a mí de que un tema en toda la Biblia, pero acentuado y subrayado, y aquí en Apocalipsis 14 y 15, es el centro del tema que leímos, es entonces el fin. Las cosas se terminan, las cosas van a llegar a un punto, a un final. Y yo quisiera entonces hablarle de este capítulo acerca del fin. Leí un artículo acerca del artículo en una revista, decía, habla de quiénes actúan mejor, quiénes se comportan mejor, los cristianos o los creyentes o los ateos. ¿Quién se comporta mejor? ¿Los creyentes o los ateos? Y el artículo es un artículo largo y empezó entonces a hablar de evidencias de cristianos, de usted y yo, que decimos que creemos en Cristo, pero mire las cosas que hemos hecho. Y a poner otra lista de personas que son ateas y fueron gente morales que se conducían bien en su vida. Al final el artículo entonces decía que los ateos todavía tenemos esperanza, porque es escrito por una persona inconversa. Los ateos todavía tenemos esperanza, como una manera de burlarse, decir, nosotros estamos mejor que ustedes. Y con toda la verdad, que realidades que habían en ese artículo, una de las cosas es que el creyente, la comparación que Dios mira no es la comparación de cómo tú te estás comportando, sino cómo termina tu vida al fin. Y la Biblia me enseña entonces en este pasaje, me enseña la realidad del fin, me enseña los destinos del fin, me enseña la adoración que es limpia en el fin, es una adoración perfecta en el fin, y me enseña la finalidad del fin. Estas cuatro cosas bien rápido: la realidad del fin, y el fin y el terminar de las personas. No importa cómo ellos se hayan conducido, excepto que unos se conducen siguiendo al anticristo y otros se conducen siguiendo al Cordero. Y la palabra de Dios entonces me va a decir a mí, mire, esto es importante en la vida de pensar. Cuando tú tomes tus decisiones en este mundo, que pienses con cuál es el fin, de esta manera, cuál es el fin, de la manera que soy, cuál será el fin, de la manera que vivo, de la mentira, cuál será el fin, en todas las cosas, ¿qué será el fin? Y la Biblia me habla a mí de la realidad del fin. No solamente toda la Biblia me habla a mí. Usted no puede huir de la palabra de Dios, y por eso empecé a decir que esto es algo que a la gente no le gusta. Cuando los jóvenes y los grandes también sentimos que la gente nos están juzgando, y como que no importa como creemos que estamos, que la mirada de alguien en la iglesia o el leer la Biblia lleva en sí un castigo, una condena, una evaluación de mí que me pone en una conciencia de defender o excusar cómo me siento. Y la Biblia me dice que la realidad de la vida es que hay una realidad en todos nosotros, que el corazón del ser humano tiene
este fin grabado, es un órgano que usted tiene en su vida adentro, en su vida espiritual, dentro de su corazón, adentro de su vida, que se llama la conciencia, que siempre está repasando y pensando, defendiéndose o excusándose, y no quiere leer la Biblia, no quiere ir a la iglesia, porque ahí me recuerdan de algo que triggers, que enciende adentro de mí una lucha que no la puedo parar, la lucha de que tengo que defenderme, ¿por qué no me voy a vestir así? O tengo que excusarme, o me siento condenado, me siento como que hay algo que está mal. Y lo que me está diciendo la Biblia es la realidad del juicio. Dios, mire, es tan real el juicio, que Dios no ha creado al hombre con el sentimiento de que lo que yo estoy diciendo es una mentira, es una idea, es una ilusión, es un cuento, te lavaron la cabeza o la mente en la iglesia, sino es una realidad que usted siente en todo lugar donde usted va, aún si no viene a la iglesia, y usted se va a otro, o con los amigos, y se sienta con sus amigos. Usted va a sentir que de pronto hay alguien ahí que lo mira a usted, o hay una muchacha más bonita que usted, o un hombre, un muchacho más guapo que uno. Siempre hay un sentir en el corazón de que no llego, de que las cosas no están perfectas, y hay un defenderse y excusar, y hay un acusar en nuestra mente. Y la Biblia me está diciendo, eso es la realidad del juicio. Si usted lee toda la Biblia y usted duda todavía del juicio, el fin que la Biblia me habla, pregúntale a Satanás. Cuando él era el lucero de la mañana en Isaías capítulo 14, y un día Dios dijo, yo seré como el Altísimo. Y la Biblia dice que en ese momento Dios juzga a este ángel hermoso y lo lanza del cielo. Y el Satanás, ahora el lucero de la mañana, se convierte ahora el querubín que protegía, que guardaba la santidad de Dios. Es ahora, experimenta el fin de sus pensamientos, y su fin más y más se acerca. Pero pregúntele a Adán, cuando deciden comer aquella manzanita inofensiva, inocente, excepto que era algo que Dios había dicho no. Y el fin, cuando ella mira el árbol y dice, pues esto es bueno, a mí me parece que esto está bueno, esto me va a hacer sabio a mí. Que es el pensamiento, no importa lo que uno cree que está bien, es el fin de cuando hagas eso que tú crees. Y la Biblia entonces me dice que Adán y Eva comen, y pues míranos a nosotros como estamos hoy. Pregúntale a los ángeles que no guardaron su dignidad en el cielo y quisieron rebelarse junto con Satanás. Y la Biblia me dice a mí que fueron lanzados, y algunos fueron puestos en bóvedas ocultas. La Biblia nos enseña que en el capítulo 9 habló de este humo que sale de esos, son los demonios que están guardados ahí. Pregúntele a Sodoma y Gomorra, la historia de la Biblia, si el fin está bien o está mal. Y los hombres que vinieron, los dos ángeles que vinieron a Sodoma y Gomorra, entraron con el sobrinito de Abraham, y estaban en su casa con Lot. Y vinieron hombres, varones de la ciudad, queriendo tener relaciones con estos muchachos, que para ellos no parecían ángeles, sino parecían muchachos guapos, bonitos, lindos, porque los ángeles no son feos, son lindos, muchachos altos y guapos, y no habían varones como ellos. Y la inmoralidad, la perversidad de aquel entonces, queriendo tener relaciones. Y el fin, ¿cuál era el fin? Pues Somora y Gomorra fueron destruidos. Pregúntele a Faraón en Egipto cuando dice, ¿y quién es Jehová? A mí no me importa quién es Jehová para dejar salir al pueblo de Dios. Y pregúntele a él del fin, cuando al final lo que más quería el Egipto es un rey, un faraón, es tener a su hijo en el trono de su casa y de su imperio. Y la Biblia me dice que este hombre tiene que cargar su niño muerto por el fin de su decisión.
Y la Biblia me habla de la rebelión de Coré en Números capítulo 16. Y dice que un grupo de 200 personas, de la gente buena en la congregación, la gente decente, la gente con influencia, se levantaron contra Moisés y Aarón y se rebelaron contra ellos. Y Dios abre la tierra y caen todos ellos y todas sus familias con niños y esposas. Se meten adentro de la tierra y se cierra la tierra y quedan ellos metidos ahí. Usted no tenemos que ir a seguir hablando, pero pregúntele a Nabucodonosor, cuando allá en su templo, él en su palacio mira a la ciudad y ve qué grande es la ciudad y todo esta ciudad es de él. Y de pronto se le van los humos para la cabeza y una voz del cielo le dice: te vas a convertir en un animal. Y se convierte en un animal y le entra un ataque de pánico de los que todavía, gloria a Dios, muchos no hemos experimentado, y se convierte en un... se siente que todo el mundo está contra él y huye de estar con la gente y las uñas le crecen y parece un hombre lobo. De ahí salen las películas que usted lee, pero no salen de las películas, sale de la palabra de Dios, que hay un fin cuando usted piensa de una manera. Y la Biblia entonces me habla a mí finalmente de Jesús como el que nos apunta al fin. Si usted lee nada más las parábolas de Jesucristo, lee la parábola de las 10 vírgenes cuando viene el novio ya, o lee la parábola de las naciones, cuando las cabritas a la izquierda y los corderitos a la derecha, las ovejas a la derecha, y el Señor juzga entre las naciones, y ahí es el fin. Vamos a hacerle nada más hablando de esta realidad. Y la realidad que la Biblia me va a hablar, porque en el capítulo 15, versículo 1 dice que aquí, en esta visión, se consumaba la ira de Dios. Y nos habla en el capítulo 14 al 20, nos habla entonces de la siega, y nos habla de la siega del maíz o de la siega del trigo. Y en el otro lado me dice, en el versículo 18 en adelante, me habla de otra siega, la siega de las uvas. Y como que Dios nos está diciendo a nosotros, no sé si usted ha leído la Biblia, se acuerdan que tuvieron estas personas, Faraón tuvo un sueño y soñó que habían vacas gordas y después vacas flacas, y volvió a soñar el sueño y ahora habían como unas espigas que estaban fructuosas y después otras que estaban secas. Y cuando viene el muchacho José y le interpreta el sueño a este emperador, a este faraón, le dice: y porque viste, escuche, porque viste el sueño 2 veces. Dice: la sentencia de Jehová, de Dios, es segura. Y Dios me va a hablar en Apocalipsis capítulo 14 al 20, me habla de 2 visiones, de la siega del trigo y de la siega de las uvas, y el lagar que se pisotean las uvas. Y el jugo de uvas ahora no es jugo de uva, es sangre que llega hasta la rienda de los caballos. Por 186 millas los caballos no pueden caminar, tienen que nadar los caballos. Y la palabra de Dios me está enseñando a mí la realidad del fin. Déjeme darle una idea, algo práctico de esto. Doble conmigo al Salmo, quédese con su mano aquí y doble conmigo al Salmo 73. El Salmo 73 es un salmo conocido por nosotros, la gente, porque es un salmo donde el salmista confiesa y guía la adoración del pueblo de Dios a confesar que a veces el creyente como que le gusta el mundo, porque ve el mundo y considera el mundo que está mejor que nosotros. Miren lo que dice el Salmo 73, versículo 1: ciertamente es bueno Dios para con Israel, y dice: para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, este es el líder de adoración, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mira el versículo 4:
porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros hombres mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido y de violencia, los ojos les saltan de gordura. En aquel entonces ser gordo era algo bueno. Versículo 7, logran con creces los antojos de su corazón, lo que quieran lo compran. En el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. En otras palabras, hablan de cualquier cosa y hablan, se burlan de Dios. Y la Biblia dice, versículo 12, he aquí, estos son impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En otras palabras, ¿para qué ir a la iglesia? Si la iglesia me recuerda de cosas que, ¿para qué? La gente allá está mejor que yo. Dios siempre conoce esa mentira en el corazón. Pero mire lo que dice. O siga leyendo, dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, ¿qué comprendí? El fin de ellos. Note dos cosas, que la vida se valora y el que gana es al final, no aquí. La ganancia no es que grande o que bueno, tanto dinero o prosperidad, o mira el novio, o mira el placer, o mira qué lindo me veo, o mira el traje que me compré, o el vestido que tengo, o mira la fiesta o la libertad que tengo para hacer las cosas. Aquí no vale nada. Lo que va, porque aquí el mundo, Dios te está diciendo que el mundo prospera mejor que nosotros, excepto cuando tú traes esa vida al fin. Y me dice la Biblia otra cosita más. Me dice que cuando entré en el templo, escuché del fin. Yo a veces al estar orando, yo pienso, porque una vez se escucha en televisión y ve otras cosas y de otras experiencias que he tenido, uno dice, pues mi gente viene a la iglesia y escuchan en Apocalipsis, escuchan el fin. La gente no está interesada en llenar un templo, una iglesia donde se habla del fin. Lo que yo quiero escuchar es cómo Dios ahora bendice mi vida. ¿Dónde está la novia que puedo salir? ¿Dónde está el novio en la iglesia? ¿Dónde está el placer en la iglesia para yo ir? Y la Biblia me dice que en la iglesia, el templo, cuando el hombre va a la iglesia anyway, de todas maneras, y entré en el templo, entonces consideré otra vez el fin. Y lo que está haciendo Dios en esta serie de Apocalipsis es ayudándote a salir de los problemas que tú tienes ahora. Y la única manera de salir, porque tú te sientes que todo está bien, tú te sientes, pues estoy mejor, estás ganando más dinero, o el placer que tengo. Usted está en el presente, usted está diciendo, no way, José, que yo quiero salir de esto. Pero la Biblia le dice al creyente, tú tienes la capacidad, el otro no tiene, de mirar en la iglesia el fin. Mire, sigue leyendo lo que dice bien rápido la Biblia. Me dice, cuando entré en el santuario comprendí su fin. Versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento lo harás caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. En otras palabras, no importa todo lo que uno tenga delante de Dios, no es la conducta del ateo la que el Señor va a decir, oh, esta gente son mejores que las otras, o hay esperanza. No, las cosas terminan con el fin, y en el fin entonces se define cuáles son con quién te tienes que casar, cuál va a ser un verdadero novio, cómo hay que hacer boda. En el fin uno entiende todo, porque el mundo va bien. Pero no va bien cuando llega el fin.
Y la Biblia entonces me recuerda que una manera de nosotros tomar buenas decisiones en este mundo, de preparar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos, es ayudándoles a ellos, como si van a fumar, considera el fin. Si no quieren en la escuela, a veces tú le vas a decir, tú no quieres estar limpiando piso toda tu vida. No hay nada con limpiar piso, pero una persona que limpia piso, como mi mamá o mi papá, cuando eran más pequeños, el consejo de ellos a nosotros es: ve a la escuela, para que no seas como nosotros. Y la idea es que el fin nos ajusta la mirilla. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que esta realidad del fin, que la Biblia patentemente nos habla, que Cristo habla, que toda la Biblia da cuenta, y que a nosotros no nos gusta escuchar. Que la Biblia me dice, el fin es la realidad de la vida. Los fines siempre traen tristeza. Es más bonito cuando uno empieza a hablar con el muchacho, con la muchacha, se hacen novios, ¿verdad? Y uno entonces, el texto, en aquel entonces no había texto, pero tú le tirabas una piedra a la cabeza a la chica o algo, y aquí estoy, y habían sus maneras de mandar humo, hacía el humo, y ya la gente sabía, con la pluma que tú tenías en la cabeza, sabía que estabas mirando a la muchacha, y la muchacha mirándote a ti. Y todo comienzo es una canción romántica. Pero todo fin es tristeza. Todo divorcio, toda muerte, todo terminar ese trabajo, cuando tú te retiras y termina el fin de tu carrera. Cada final, cuando eres deportista, ya no, es tu último juego que vas a jugar. En todo fin hay entonces un corazón vacío y un corazón diciendo, el fin era importante. No nos preparamos para el fin. Queremos vivir la vida hasta el final, pero el final implica un fin, una realidad. Mire conmigo, este fin nos habla de dos destinos. La Biblia claramente nos dice que al final hay dos destinos. Mire conmigo aquí en Apocalipsis capítulo 14, vaya hacia atrás, que leímos el capítulo 15, comienza, como le dije, esta cuarta parte del libro de Apocalipsis, donde Dios va a juzgar ahora el trono del anticristo. Pero anteriormente la Biblia me ha hablado de las 6 sellos que el Señor ha roto y ha traído juicio a la historia de la gente. Y que el séptimo sello incluye 7 trompetas, y las trompetas han traído juicio a la creación. Pero ahora, con la última trompeta ha habido entonces, desde el capítulo 12 hasta el 14, ha habido un interludio. Y ahora en el capítulo 17, pues la trompeta final, la séptima trompeta, son 7 ángeles con 7 copas que se les llena. Las copas se le llenan de la ira de Dios. Escucha un momentito. Y que esta copa la van a verter contra el ser humano, y el ser humano ahora anticristo. Miren, esto es importante porque la Biblia me está diciendo que hay veces que nosotros pensamos que Dios es duro, ¿cómo que Dios va a juzgar y va a mandar gente al infierno? Pero no, Dios no está. En la Biblia, Apocalipsis es bien careful, bien cuidadoso en decirte que los juicios, no, es que el golpe de Dios en juicio no viene a la gente, sino que viene a la gente que ahora siguen al diablo. En otras palabras, que cada vez que nosotros tomamos esas decisiones para vivir mejor, que la Biblia te está diciendo, creyente, abre los ojos, porque los juicios de Dios vienen en algo que parece que es prosperidad. Como el salmista 73, la gente está mejor que yo, excepto cuando tú entras al templo, al santuario de Dios, y escuchas el fin. Escuchas entonces lo que dice la Biblia. Y la Biblia entonces me apunta a mí que el fin desemboca a 2 destinos. ¿Se acuerdan? Esto no son palabras. Apocalipsis no es algo nuevo. Apocalipsis es una manera simbólica de enseñar visiones verdaderas que él está viendo, pero que tienen simbolismo de cosas que ya la Biblia ha hablado. Y Cristo habló del camino
ancho y la puerta grande, dice que y muchos entran por ella, y esa puerta lleva a la destrucción. Pero que la Biblia me dice que angosto es el camino, estrecha es la puerta, que la gente entra, y es porque es Cristo solamente. La salvación es solamente Cristo. Por eso es tight, por eso es close, es estrecho la cosa, porque la Biblia me está diciendo que al final desemboca a la vida. Y Apocalipsis capítulo 14 me habla entonces, y 15, y después ya todo el capítulo 15 en adelante me habla de cómo la gente en el mundo termina su fin. Mire conmigo los dos destinos. En el versículo 14 dice que miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y eso es obviamente, todo el mundo que estudia la Biblia ha hablado de que Cristo dijo que Él iba a venir sobre las nubes, y que las nubes representan la gloria del Señor. Y la Biblia dice que Cristo viene sobre las nubes, y viene entonces con una hoz en la mano, aguda, afilada la hoz, grande la hoz. Además, porque usted es hispano, usted probablemente ha visto dibujitos de la muerte. Amén. Usted ha visto cuando la gente dibuja la muerte en una caricatura o algo, y casi siempre es entonces como una persona grande que tiene una capa, ¿verdad?, negra, y no se le ve el rostro, y le ponen todo, o si se le ve el rostro es como una calavera adentro, ¿verdad? Y ¿qué tiene en la mano? Una hoz. Y mire la sutileza del diablo de poner en caricatura algo y confundirte aún a ese nivel para hacerte pensar de que el fin, a la verdad, es una caricatura. Esto que es la muerte va a venir, todo el mundo lo pinta y tiene la hoz. Pero la palabra de Dios me dice que el que tiene la hoz tiene el rostro despejado, abierto, que brilla como el sol, tiene una corona de oro, y la hoz está en las manos de Cristo. Y que Él, un ángel, porque el Señor está sometido al Padre en su rol mesiánico, el ángel le dice: ahora ciega, mete la hoz, y ciega. Es el movimiento, ciega, porque ya está ready to go, madura la mies. Y usted ha escuchado la palabra donde dice la parábola, o el Señor hablando: oremos por obreros, porque ¿qué? La mies es ¿qué? Mucha. Y los obreros, la mies es entonces el movimiento del Señor sacando a su pueblo de este mundo. Es entonces el movimiento del Señor donde el juicio, el día del fin, hay personas que Cristo mismo va a traer a sí mismo. Cristo va a llamar personalmente a su pueblo, y si estamos muertos, resucitamos, y si estamos vivos, pues somos raptados a la presencia del Señor. Cristo con su hoz saca a los suyos. Pues la Biblia me dice que hay otra ciega. Está en el versículo 17. Salió otro ángel, no el mismo, otro ángel del tiempo, que está, dice, en el cielo, teniendo también una hoz aguda, otra hoz. Y salió del altar otro ángel, un tercer ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz. Este ya no es Cristo. Y mete tu hoz, le dice, y vendimia, no ciega, vendimia los racimos de la tierra. Sus uvas están maduras. El versículo 19: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El segundo, la Biblia dice, mire, para que usted vea, la Biblia fue escrita por Dios. Mateo escribió a Mateo, ¿verdad? Mateo era un hombre de dinero, que hacía trampa con la gente, cobraba impuestos y le cobraba más a la gente. Y Mateo era una persona no buena.
pero se convierte y viene al Señor. Y él entonces escribe Mateo y escribe entonces la parábola de el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan? Y la Biblia termina en esa. Ustedes conocen la parábola donde dice que habían una gente campesina en su tierra y que se siembran y se acuestan, y al otro día no solamente habían trigo, sino había cizaña, algo que se parece al trigo pero no es comestible. Y que entonces la gente dijeron, ¿qué pasó? Y que el hombre dijo, un enemigo lo hizo. Y dice, pues vamos a sacar esta cosa. Y dice, no, espera hasta el fin. Y ahí se divide el trigo de la zarza. Y la Biblia entonces me dice que Cristo dice esta parábola. Cuando le preguntan, Señor, ¿qué quiere decir eso? El Señor dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo donde se siembra la semilla es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, la mala, los hijos del malo. El enemigo que la plantó, el diablo, la ciega, el fin del mundo. Y los segadores, los ángeles. Y la Biblia entonces me habla a mí de que Cristo con su hoz toma su mies. Por eso están los predicadores predicando, porque la mies es mucha y los obreros pocos. La mies son ustedes, la mies somos aquellos que han puesto la fe en Cristo. Pero los ángeles, al final del tiempo, cuando vendimian las uvas, la Biblia dice que los ángeles son entonces los que traen el juicio a este mundo y levantan las uvas. Son la gente. Y las uvas son echadas en aquel entonces, pues uno hacía como una con ladrillos o con fango y con madera, hacía como una cosa redonda que tenía dos pisos, un piso aquí, el otro piso acá, y el piso de acá también era grande, como un pool, una pequeña piscinita con un hueco aquí, y el más grande, entonces tú ponías las uvas y la gente se quitaban los zapatos, no que había muchos en ese tiempo, y descalzo pisoteaban las uvas, y las uvas salía el jugo de uva a la otra, y de ahí entonces ellos llenaban su cosa y se lo llevaban y la vendían. O la Biblia me dice, mire, ¿quién es el que pisa las uvas? Mire, doble conmigo el capítulo 19 un momentito de Apocalipsis, estaremos ahí, pero por si usted no viene más, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Y dice el versículo 15, Cristo viniendo, de su boca sale una espada aguda, 19:15, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y cuando viene, dice la Biblia, que sus vestidos blancos están manchados de rojo por la sangre de la gente. Mira un momentito. Hay dos destinos donde Cristo personalmente te escoge, te levanta, te lleva a su granero, en cierta manera a su casa, y tú te conviertes en el pan, en la fiesta. Pero aquí la Biblia entonces me dice que las uvas en el mundo, las naciones, y se ponen en el lagar, regresando al capítulo 14, las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y en el capítulo 19:15, el que pisotea el lagar de la ira de Dios con la gente es Cristo. Y déjame enseñarte una cosa más. Míralo aquí en el capítulo 19, haciendo esto. Dice el versículo 17, y vi un ángel, llegaremos ahí, pero dice que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todo, libre y esclavo, pequeño y grande.
Versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que tenía hecho delante de ellas las señales. Y dice el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y hay dos figuras aquí, es Cristo viniendo y peleando con la espada, y aquí en esta figura es el vendimiar, el que vendimia a las uvas, y Cristo entonces es lo mismo, Él entonces pisoteando las uvas. Yo pasé todo esto para decir esta realidad de que dos destinos, uno es de salvación y la otra es de perdición eterna. Y la Biblia me enseña a mí que Cristo, usted y yo tenemos que hacer un small change. Haga un small, en verdad no es small, es big change. Haga un big change en su concepto acerca de Jesús. Algunos de nosotros venimos y ya no queremos venir o no queremos venir porque no estamos escuchando al Jesús que yo quisiera escuchar. En otros lugares se predica que Cristo está por ti, que Cristo te va a bendecir, que Cristo te va a prosperar. En otras palabras, el sentimiento del ser humano es que Jesus existe for my feelings. Cristo existe por mis sentimientos, para mis sentimientos. Y la palabra de Dios me dice a mí, Cristo no existe para tus sentimientos. Cristo existe para traer la gloria de Dios, el juicio de Dios, la verdad de Dios a este mundo y dar gloria y honor a su nombre. La Biblia me enseña que Él es el quien pisotea el lagar. Little baby Jesus hace rato que creció. Y little baby Jesus es Rey de reyes y Señor de señores. Y el libro de Apocalipsis me dice que usted tiene un choice, una decisión que tomar. O sigue a Cristo de verdad, o usted sigue embelesado, yendo a las iglesias, a los servicios, pero no me gusta esta parte del juicio. La quito de la Biblia y una manera es o no la lee, o otra manera es o tratar de olvidarme, o no voy si sé que están hablando de Apocalipsis porque sé lo que me van a decir. Y usted lo que necesita escuchar es quién Cristo es. Cristo es no solamente el Cordero, sino también el león de la tribu de Judá. Que Cristo no solamente es benevolente y misericordioso y apacible, sino que Cristo es justo y juez veraz, y Él sus ojos son llamas de fuego. Y la Biblia me habla a mí de que hay no solamente Cristo, tenemos que ajustar eso, sino tenemos que ajustar también nuestra idea de que hay más de dos opciones al final. La Biblia me enseña aquí de la mies que se levanta y las uvas que se levantan. Las uvas van para el lagar, que se pisotean, la ira de Dios, y las otras no nos dicen nada, pero la idea es que este es el pueblo de Dios. Mire lo que no hay en la Biblia. No hay tres opciones. La tercera opción sería el purgatorio. Es decir, bueno, yo sé que no soy malo, Cristo quizá el Señor me levanta aquí, es la gente mala, pero al final el Señor va a decir, bueno, lo pongo allí hasta que esté preparado para estar acá. El purgatorio, donde usted entonces sufre un poquito, para que usted entonces se limpie de su maldad, cumpla su sentencia y después va a ser salvo eternamente. Anyway. Y el Papa se confunde ahí, pero la Biblia me dice a mí que no hay tres opciones. Y la Biblia me dice a mí que no hay cuatro opciones al final. ¿Cuál sería la cuarta? ¿El cielo, el infierno, el purgatorio o el limbo? El limbo, que no es, estas cosas no existen, nada más que usted conoce esto. El limbo es el lugar, nadie sabe lo que es. Y por eso es el limbo. Cuando la gente está enojada contigo, te dicen a ti, estás en el limbo. Decídete, muchacho. ¿Para dónde vas? Estoy en el limbo. Y el limbo entonces es una cuarta opción. Es como, no estar como ni aquí ni allá.
Ahí salen las películas que entonces usted está muerto, está en el limbo. Entonces usted, porque no está en el infierno, todavía no está en el cielo. Si estoy en el cielo, usted no viene para acá. Está en el infierno, pues usted no puede salir. La Biblia dice que hay un cima grande entre el muerto y la gente viva. Y la Biblia me está diciendo, bueno, el limbo entonces es cuando tu abuelita regresa. Y tu tío regresa, o tu papá regresa, o viene tu tía, los espíritus que andan volando todavía por ahí. Y la Biblia entonces me dice, si usted conociera el fin, pues usted se deja de esas tonterías. No, hay solamente dos opciones nada más. Es el cielo para la gloria de Dios, y la otra es el infierno, el lagar de la ira de Dios que Cristo pisotea. Y la Biblia me enseña que nosotros, hay una imagen de Jesús, una imagen idólatra, un ídolo cultural, un ídolo social que se vende en Estados Unidos. Y se vende que Dios está aquí y nunca nos va a juzgar. Que no importa lo que hacemos, no importa el pecado que tenemos, de alguna manera, pues Dios me perdona, yo vuelvo a confesar. Pero la Biblia me está diciendo, así no es el fin. Y aunque usted quizás esté en pecado esta mañana y usted pueda venir a Él, la Biblia me habla en el fin, es el fin de tu opción, de tus opciones. Me habla una cosa más aquí, dos cosas más. En el capítulo 15 de pronto me dice que ahora Él comienza a hablar de los juicios finales y dice en el versículo 1, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Esta es la tercera señal que él ve. La primera señal que él ve es la mujer sobre la luna embarazada, en el capítulo 12. La segunda señal que él ve es el dragón que sale. Y la tercera señal, dice aquí, la otra señal más, es los 7 ángeles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con la bowl, con la copa de ira de Dios, porque ahí termina el fin. Por eso estamos hablando del fin. Yo no quiero hablar del fin, yo prefiero, pero si usted está predicando la Biblia, como pastor debe predicar, usted tiene que predicar la Biblia, porque si no usted esquipea las cosas en la Biblia, salta para aquí, del Salmo 23 al Salmo 90, del Salmo 90 al Salmo otro, y cuando te sientes yendo al lugar donde todo bien, todo bien, todo bien, y nunca vas al fin, porque en el fin se define si estás bien o no. Y la Biblia entonces me dice a mí que cuando Él van a venir y esta gente van a echar las copas, que de pronto hay una interrupción, otro interludio, pero pequeño, en el versículo 12 hasta el 5, que habla de una multitud sobre un mar de vidrio, que está en fuego el mar, y los de pie están sobre este mar cantándole al Señor la canción de Moisés y del Cordero. Y cantan, y en cierta manera lo que se ve aquí es como los otros, pero no los voy a confundir yendo a otro lugar. Pero siempre se enseñan los 144,000 y la multitud delante de Dios. Y después se enseñan los 144,000 que leímos en el capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 5. Y después en el capítulo 15 hay otra multitud. Porque siempre el 144,000 son la iglesia militante en pelea en esta tierra. Y al final la guerra, la iglesia triunfante no son 144,000, son de toda tribu, de toda nación, un número incontable de pie en la presencia de Dios. Apocalipsis siempre está tratando de decirte dos opciones, la opción de pelea y la opción de que el que pelea termina con el Señor. La otra opción es el que se rinde. Y su opción entonces es al final, el fin, es que entonces ellos son tirados al lagar de ira. Y ese lagar después en el capítulo 20 es el lake of fire, es el infierno. Es entonces ya como que Dios va desarrollando más y más cada parte del tema del juicio de los inconversos. Pero la Biblia me habla de esta gente, el grupo que canta una canción. Y sin querer tener mucho tiempo ahí, mire el tema que la gente, cómo la Biblia
el fin arregla la alabanza de Nueva Esperanza. Si quisiéramos decirlo así. ¿Cómo? Si usted dice, ¿cómo voy a cantar? ¿Qué tipo de canciones necesitamos tener, pastor? ¿Y cuál es la unción que tiene que haber en la iglesia? Déjame darle una respuesta. Machéala, ponla en comparación al fin. Porque no es la iglesia que tiene el humo echando cuando la gente le dan en la guitarra, sino son la gente que cantan esta canción. Y la gente que canta que esta canción dice que es la canción de Moisés y del Cordero. Mire, lee conmigo en el versículo 3. Y cantaron la canción de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Déjame hacerle una pregunta. ¿Conoce usted el cántico del Cordero? Y aquí está, para que lo sepa. Nosotros lo cantábamos antes, pero ya no lo cantamos. ¿Sabe qué? Que hay coritos que ya usted no canta. Y son los que van a estar cantando allá. Y lo que usted canta aquí, el Señor dice, ¿what? Eso no está ungido. Te va a decir. Mira lo que dice. Me atrevo a cantárselo, pero no. Dice el versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, cantamos hoy, solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y se arrodillarán, dice, y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y note, el contenido de una alabanza evangeliocéntrica verdadera tiene que ver primeramente con lo que Dios hace. Dice, miren el versículo 3, tus obras. Y en el versículo 3 al final, tus caminos. No los míos, no lo que yo siento por ti, sino la obra del Señor, el camino del Señor, lo que el Señor hizo, es lo que llena el corazón de aquellos que están ahora en la presencia de Dios, de verdad. Y mira lo segundo que llena. Versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres. Y la Biblia entonces me enseña que la adoración se purifica cuando el tema de adoración es lo que Él ha hecho y quién Él es. Lo que Él ha hecho y quién Él es. Y me habla de Moisés y el Cordero. Esto es tremendo bíblico, ¿ok? Porque Dios está tratando de decirnos la manera que Dios trabaja en la vida tuya. Mire, la manera que Dios trabaja en la vida tuya es según el patrón del Éxodo. El patrón del Éxodo es que hay un Egipto en tu vida. Hay algo que te tiene agarrado. Algo tiene agarrado. Y en el Éxodo hay una sangre que se vierte. Y en el Éxodo hay una liberación que Dios trae. Y en el Éxodo, después que eres liberado, hay un desierto que tienes que caminar. Pero después, la Biblia me dice, en Éxodo hay una tierra prometida en que esperar. Y usted está pasando por un Egipto en su vida. Tiene un Egipto en su vida. ¿Cuál es, hermano? Ese novio, esa persona, hay algo que tiene atrapado. Y la Biblia me dice, Dios trabaja de esta manera para librar a su pueblo, para que la canción sea gloria a Dios. Tiene que haber una experiencia de que hay un Egipto, hay una sangre que me compra, hay una libertad que el Señor me da, aunque hay un desierto, unas pruebas que hay que andar. Hay una esperanza del Canaán, de la tierra que fluye con leche y miel, la nueva Jerusalén. Y con ese gozo le damos con todo lo que hay. La Biblia me habla de una cosa más. Termino. En el versículo 8 vimos del capítulo 15, vimos la realidad del fin, los destinos del fin, la adoración del fin que se limpia, se purifica, y la finalidad del fin. Y la finalidad del fin quiere decir esto. Mira el versículo 8. De pronto dice la Biblia que él ve el templo que se abren las nubes y el templo de Dios ahí aparece. Versículo 5, y miré, aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El tabernáculo cuando Moisés se reunía con Dios en el desierto. Dice que ese tabernáculo ahora está en el cielo, Dios en la comunión con su pueblo. Y mira el versículo 8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder.
Y nadie podía entrar en el templo. Nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Mire un momentito para explicarle ahí. La Biblia dice cuando Moisés tenía su tiendita, que venía una nube y se paraba arriba de la tiendita y todos los israelitas salían y miraban, como que no les interesaba, pero el chisme entretiene, y veían a ver si Dios decía algo en alta voz, a ver. Y Moisés entraba en la tienda y la nube estaba ahí, y ahí estaba la comunión con Dios. Después cuando hizo el tabernáculo, y cuando ya tenían el tabernáculo ready, dice que cayó el humo, un humo de Dios que entró en el tabernáculo. Los sacerdotes no podían entrar por el humo que había. Después cuando Salomón, muchos años después, hace el templo, y el templo hermoso de oro, tremendo, billones de dólares, el edificio ese, que de pronto llena ese lugar de humo, y que los sacerdotes no podían entrar. Salomón no podía entrar por el humo de la presencia de Dios. Y de pronto aquí dice que el templo se abre cuando salen los ángeles con sus 7 copas. Y que de pronto se llena de humo el templo. Dios ya está ahí hace rato, pero el humo como que es algo visible. Y dice, y nadie podía entrar hasta que se cumpliese. Y mire lo que está diciendo la Biblia. Cuando el humo entra, quiere decir que Dios ahí está. Y que la gente no puede entrar, ahí está en juicio, que la gente no puede entrar para discutir, preguntar, quejarse o cambiar o parar cuando comienza el juicio de Dios. Y la Biblia me está diciendo que nadie puede intervenir. Tu mamá no puede intervenir, el tío no puede intervenir, la Virgen María no puede intervenir, San Judas Tadeo tampoco. Nadie puede intervenir cuando Cristo ha levantado a su iglesia, cuando los ángeles han sacado al inconverso, y en una manera simbólica. Y la Biblia dice que ahora Dios va a juzgar al inconverso con las plagas. Y cuando Dios comienza la última parte de su juicio, la Biblia me está diciendo, ni el médico chino te salva. Que me lleva a decir esto: siempre y cuando usted tenga vida, usted se puede arrepentir. Siempre y cuando usted se dice hoy. Porque el día que el Señor levanta su iglesia, y cuando comienza el juicio, usted ya no puede aceptar al Señor. Ya no. Cuando usted va a la estrella, ve al anticristo, digamos que ve al anticristo con el dragón, porque no se ve, nada más usted tiene que saber eso. Pero digamos el 6, usted ve el 6, digamos que usted ve todas estas cosas. Señor, sálvame. La Biblia dice que no, too late. Y esto está en el capítulo 16, donde la Biblia dice en el versículo 9 y el versículo 11, no se arrepintieron. Cuando vemos que mire, hay gente que al morir, cuando yo he ido a visitar, yo les digo, quisiera orar con usted para que usted acepte a Cristo. Me hacen así. Y yo oro con ellos. Porque el último sentido que se va de una persona, los 5 sentidos que tenemos, es el sentido del oído. Dios dando el último chance. Porque cuando se cierra esto, cuando viene la muerte, usted entra al juicio. No hay tercera opción, no hay cuarta opción. No hay otro chance. Se acaba. Y la Biblia me dice, cuando el Señor levanta a su iglesia, usted puede ir a la iglesia, puede leer, puede cantar, puede hacer una cosa, pero dice, lo que no puede hacer es arrepentirse. Dios ha quitado esa gracia. Y la palabra de Dios entonces me dice, hermano, si hoy es hoy, pues usted por favor, ¿qué espera? Venir y entregar su vida a Cristo. Digamos, pues no, pastor, porque si me entrego mi vida a Cristo, usted me va a pedir el diezmo. Si entrego mi vida, me va a pedir el diezmo. Si entrego mi vida a Cristo, pues ahí voy a tener que no estar haciendo estas cosas. Si me entrego a Cristo, y como que uno se queda. Y la Biblia te está diciendo, oye, yo entiendo eso, pero compara tu decisión ahora con el fin. Compara tu decisión al fin.
Usted no tiene escapatoria, no tiene manera, no hay lugar donde delante de Dios usted pueda decir, te acepto, Señor. Nosotros sabemos eso ahora y decimos, yo te acepto, Señor, o te aceptaré, pero cuando estés ahí se te fuga todo pensamiento de arrepentimiento. Porque en el templo de Dios nadie puede parar su mano cuando comienza su juicio. Esto me debe decir algo a mí, no solamente yo tengo que arrepentirme. Cada pecado, la Biblia me está diciendo, cada pecado Dios traerá a juicio. Cada pecado traerá a juicio. Los chiquitos y los grandes, los conocidos y no conocidos, Dios los trae a juicio. Pero me dice otra cosa más. Me dice que ¿qué hace a usted dándole tiempo al tiempo para no hablarle a sus seres queridos de Cristo? No va a haber misa del pastor, digamos usted se va a otra iglesia, no hay creencia, no hay si la queman o no la queman, nada de eso incumbe, nada de eso tiene ni un pío de efecto a la persona, su alma en el cielo o en el infierno. Acepta a Cristo ahora. Porque no hay misa, no hay virgen, no hay rosario, no hay bautismo, no hay aceite en la cabeza, no hay nada que te pueda a ti sacar cuando Dios comienza el juicio. Y la Biblia entonces me dice, eso nos da a nosotros reason to live, razón para vivir. Donde quiera que usted ve, ¿qué dice la Biblia? El campo es el mundo. ¿Cuál es la hierba buena? El trigo, los hijos de Dios. Donde quiera que usted está, hable con una zarcita y dígale, Cristo te puede salvar hoy. Porque cuando tú eres removido de ahí, el juicio comenzó y nadie puede abstener, aguantar la mano de Dios. Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Cristo en la cruz del Calvario partió su cuerpo y derramó su sangre para que nosotros podamos hoy estar seguros de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El juicio fue caído en Él, el castigo de mi paz, el juicio de Dios cayó sobre. No es que Dios no te juzga, es que Dios juzgó a su Hijo en tu lugar. Cristo murió por lo que yo tenía que morir. Yo soy la uva que Él tenía que pisotear, pero Él se pisoteó ahí para que usted tenga vida. Y sea hoy una gloria de Dios. Vamos a cerrar en oración.